¿Recuerdas aquellos días de diciembre en el año 2019 en los que los noticieros hablaban de un extraño y letal virus de alta contagiosidad que se originó en la ciudad de Wuhan, expandiéndose rápidamente por los continentes del norte en nuestro planeta? Inicialmente se hablaba de una extraña neumonía de Wuhan, posteriormente nombrada como hoy la conocemos, el coronavirus. ¿Cómo cambió nuestro país desde aquel 1 de marzo cuando el hospital de Talca informó el primer caso? ¿Qué medidas tomó el gobierno? ¿Cuáles fueron las reacciones de las personas? ¿Y cuáles fueron los dilemas morales y legales que hasta el día de hoy tiene el gobierno? ¿Cómo impactará ahora el cese del pase de movilidad, siendo que hasta hace poco era obligatorio, incluso para ingresar a las fondas? Son algunos de los tópicos a tratar en el siguiente reportaje. Con el siguiente titular se abre la esperanza de muchos que hasta el día de hoy siguen cuestionando las medidas extensivas que ha mantenido el gobierno en relación a las restricciones de movilidad luego de que se instalara en Chile la llamada pandemia del COVID-19. Cámara de Diputados aprueba el proyecto de resolución para instar al gobierno a eliminar el pase de movilidad. Un antecedente por muchos esperado desde hace ya casi un año en donde finalizó el estado de excepción sanitario en nuestro país. Con 88 votos a favor, esta iniciativa fue aprobada este 13 de septiembre del presente año a raíz de una convocatoria originada por el diputado Mauricio Ojeda. Pero remontémonos al fatídico año del 2019, cuando a Chile ingresa un ciudadano talquino proveniente de Italia. Por todos conocido, era este virus que se propagó sin control desde China. Algunos señalan que fue una enfermedad zoonótica por el consumo de murciélagos, otros más avesados en ese periodo conspiraron sobre una eventual guerra virológica. Lo que es cierto es que el virus se propagó sin control por todo el planeta. Las alertas mundiales no se hicieron esperar, y la OMS en conjunto con la ONU definieron que existía la primera pandemia del siglo. Desconocida por completo, las naciones creaban planes de mitigación en la economía. Frente a la disyuntiva y al alto índice de contagiosidad por ese año, el gobierno decidió implementar un estado de excepción constitucional. Hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Con restricciones al libre tránsito y generando todo un engranaje burocrático para que las personas se pudieran movilizar solo en aquellos trabajos que eran indispensables. Pero volvamos a Chile. Como primera medida, ese año las clases se suspendieron y se estableció un sistema telemático. Se habilitó el teletrabajo, comenzó a regir una comisaría virtual con los permisos temporales y salvoconductos. Pero no todo fue malo, los deliveries crecieron exponencialmente. Asimismo, se crearon incentivos económicos que venían desde las arcas fiscales del gobierno, otros con los retiros de fondos previsionales. Sin embargo, un grupo de ciudadanos comenzó a cuestionarse esta medida. Tal vez sin pena ni gloria se escuchó a estas personas, ya que hubo un bombardeo comunicacional que creó caos y temor en la población. Cabe destacar que Chile, al igual que muchos países del orbe desde el 2019, se encontraban con un descontento social evidente y que esto eran manifestados en las calles. De la misma forma, comenzaron las especulaciones del por qué se debía mantener a las personas encerradas, si de acuerdo a lo señalado por las autoridades de salud de la época, el uso de mascarilla y autocuidado se estaba arraigando ya en la población. No obstante, la idea de control social surgió no solo de un grupo de ciudadanía chilena, sino que el análisis internacionales también manifestaban lo mismo. David, desde su perspectiva de ciudadano y quien ha estudiado profusamente el tema, nos comparte su opinión. ¿Consideras entonces que el pase de movilidad, más que movilizar a la población, la ha inmovilizado? Yo creo que claro, por supuesto. O sea, actualmente tenemos en nuestra sociedad muchas personas que son independientes en ocasiones, sobre todo diferentes tipos de negocios que se han visto afectados por el tema, sobre todo del flujo de público. Hay una discriminación en cuanto al tipo de público que es permitido que ingrese a determinado local y otro que está totalmente sin esa condición. Entonces ya hay dos puntos que se contraponen. Uno es el objetivo de proteger, se supone, a la población y al final estamos destruyendo a la población. Porque sin una economía que tenga un equilibrio, técnicamente alguien no puede estar bien si no tiene para comer. Entonces, en base a eso, yo diría que es algo totalmente contrario a lo que debería ser. No es algo positivo para nada.
En el intertanto, los contagios por el virus iban permanentemente al alza, las muertes no se hicieron esperar. Sin embargo, entró otra duda en la población. ¿La gente moría por COVID o por enfermedades de base? ¿Qué pasó con las personas que tenían COVID? No los podías visitar. Acá el artículo asegura. Recibir una atención de salud de calidad y segura. ¿Fue seguro la vacunación cuando hoy día están muriendo gente por miocarditis, ataque al corazón? En extremo. Las tasas de mortalidad hoy día por este tipo de enfermedades se han disparado a nivel mundial, pero eso no lo han ocultado, por lo tanto pasa a llevar eso. Segundo, dice, hacer incluido en estudios de investigación científica solo si yo lo autorizo. Las vacunas son un experimento porque no hay experimentos anteriores a que te aplicaron esta vacuna, por lo tanto hemos sido parte de ese experimento. Y pasan a llevar que yo tengo que firmar mi consentimiento informado, y eso no lo hicieron. Pero en ese contexto, cuando se crean las vacunas siempre son experimentales en su primera fase. Pero aquí no, hacemos la salvedad que no hay un control, digamos, a través de un pase de movilidad que te permita... O sea, la FDA, cuando autoriza a implementar estas vacunas, es porque la OMS señaló que no había cura. Y eso no es así. Hay un montón de elementos médicos que sí ayudan a este COVID, ¿cierto? COVID-19, que además fue modificado. Fíjate que la OMS nunca ha mostrado una foto del virus. Es decir, no lo han aislado. Por lo tanto, ¿cómo si yo no tengo la foto de lo que estoy aislando, cómo invento una vacuna? Siguiendo la línea temporal de los hechos, con una eficaz unión entre científicos del planeta y con un precedente jamás antes visto, se comenzaron a generar vacunas para la población mundial. Cabe destacar que todas, sin excepción, caen en la categoría de vacunas experimentales. Todas estas vacunas traían asociados efectos adversos. Muchos casos, ocasionados en la población chilena, fueron por enfermedades asociadas y en otros casos, que aún se investigan, decesos por la inoculación. En nuestro país, las vacunas son de carácter voluntario, y he aquí un punto. Una de las estrategias del gobierno al comprar las millones de dosis era frenar o disminuir la mortal enfermedad. Y al ver que había poco flujo de personas para recibir las dosis, fue que se instaló con fuerza el llamado pase de movilidad. Cabe destacar que este pase permite el ingreso a cualquier tipo de recinto, público o privado, y permanecerá activo cuando se mantenga el esquema de vacunación completo. Entonces, la primera interrogante es, si las vacunas son voluntarias, entonces ¿por qué se coarta la libertad de las personas con el pase de movilidad? La respuesta la tiene usted. Obvia o no, lo dejamos a su criterio. Sin embargo, Mireia, editora española, con 10 años en Chile y ciudadana ya de nuestro país, tiene una visión muy particular del tema. A mí me da la sensación de que es un experimento social, de que están comprobando hasta qué punto somos capaces de obedecer normas arbitrarias y sin fundamento, porque eso les va a permitir luego diseñar nuevas formas de control de nuestras libertades sin que las cuestionemos. Y en ese contexto de estas medidas de control que tú estabas hablando, ¿sientes que hay otro enfoque más allá de la evidencia que hay o que tenga este gobierno en particular? En particular los gobiernos, yo pienso que son como instrumentos de otros gobiernos. Okay. En general, en todas las medidas. Entonces estos gobiernos se atienen a sus dueños, que son, al fin y al cabo, es el dinero, es el capital, es lo que mueve la industria. Y eso es lo grave también, que tengan como prioridad los intereses de multinacionales antes que los de la población. Es una medida discriminatoria. Y ya hace rato que en Chile tenemos leyes que protegen por la discriminación, la ley Zamudio también. Entonces es injustificable, se vea como se vea. Uno no puede dejar de poder entrar a un gimnasio, como me ha pasado a mí, a un restaurante, a un cine, por su estado de vacunación, cuando sabemos que es un producto experimental. Entonces no hay derecho. En España la mascarilla se dejó de usar hace rato. Chile es uno de los países que siempre mira hacia el exterior para tomar medidas. Y en virtud de ello también tomó medidas en relación a la evidencia española. Tú eres española. ¿Cuál es tu apreciación respecto del tema? Bueno, en España lo que pasa es que hay autonomías, entonces ha sido regional un poco la decisión de seguir o no seguir. O sea, desde luego no ha sido una medida médica, no ha sido una norma médica, sino más bien política. Entonces es desigual el nivel en que se ha incorporado esa medida allá.
Aquí un poco igual, pero yo pienso que somos dos países que somos países laboratorio. Retomemos entonces con nuestra indagación. El fenómeno de la mascarilla creó en la población chilena una psicosis colectiva en donde una caja de mascarilla llegó a costar alrededor de 25.000 pesos en ese tiempo. Según la premisa de calidad, estas debían contar con 3 capas de papel para su real efectividad. Autoridades sanitarias de la época señalaban que antes de no usarla, era mejor usarla. Cuando infectólogos, virólogos y epidemiólogos cuestionaban la procedencia de dichas mascarillas, pues hay un consenso en el mundo científico que el virus es muchísimo más pequeño que el poro de papel con el cual estaba construida la mascarilla. En síntesis, el cubreboca tiene un efecto mínimo de protección, excepto aquellas conocidas como las KN95, altamente costosas para la población en ese tiempo, pues estas debían ser cambiadas cada 2 horas al igual que las otras, inalcanzable para muchos. La mascarilla la gente la usa y después la bota en el suelo o en un papelero. Y no es tratado como un elemento tóxico, si es para frenar el virus. Todos los hospitales tienen un protocolo para sacar cuando te operan, todo eso que está infectado, y tienen un recipiente, lo incineran y las mascarillas están botadas en el suelo. Cualquier lado. Y los hoyitos de la mascarilla es 100 veces más grande que el virus. Entonces no sirven de nada. A nuestros entrevistados les consultamos si creen que la medida tiene otro enfoque más allá de la evidencia que tiene el gobierno. Yo creo que entendiendo el funcionamiento de nuestra historia, la autoridad máxima en nuestro país no es el presidente Boric, sino el representante de las Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, técnicamente, para poder dar una respuesta, quizá lo que se ve frente a la sociedad normal no es realmente lo que está cuando tú estudias el tema. ¿Ya? Entonces, la profundidad del tema, el presidente es la cara visible, pero no aquel que tiene el poder de decidir o de determinar algo. Netamente es aquel que colocan para dar una determinada información. Yo voy a echar benzina a mi auto y yo te digo, mira, te he hecho cualquier cosa y hazlo. Y tú me dices, pero dime qué me vas a echar. No, confía en mí. Y después el auto se me echa a perder. Y yo voy a andar a tu casa a decirte que me repare el auto. Me dice, no, usted lo hizo voluntario. Ese es el chiste. Y el que no se vacuna es irresponsable. Entonces tenemos un estado, todos los estados, específicamente yo hablo de mi país, donde hicieron un experimento con la gente, lo dijo Mañale, lo dijo el señor Piñera, lo dijeron. Y la gente, por no informarse, por tragarse todo lo que sale en la televisión, hoy día tenemos esta tremenda pandemia de gente que se va a enfermar, porque las vacunas ni siquiera te entregan un certificado, que es lo que tienen. Una de las acciones dentro de la normativa es el uso correcto de la mascarilla para caminar por la calle o ingresar a algún tipo de lugar. Sin embargo, desde que la inoculación se dijo con fuerza desde todos los sectores políticos y médicos que es de carácter voluntaria, he aquí otro de los cuestionamientos. ¿Por qué entonces al tener todas las dosis iniciales y luego una de refuerzo, esta se bloquea? La Seremi de Salud, Carolina Torres, nos indica lo siguiente. Nosotros seguimos con alerta sanitaria, recordemos, al menos hasta el 30 de septiembre. Entonces nosotros seguimos teniendo esa posibilidad y recordando que, como usted bien dice, el pase va asociado a tener un esquema vigente y eso no está enfocándose en los grupos que son antivacunas, sino que son personas que se han vacunado y por algún motivo no han logrado acceder a su 3ª o 4ª dosis. Entonces a esas personas principalmente son a quienes nos estamos dirigiendo. Allí comentar, por ejemplo, que la experiencia en Santa Rosa de Pelequén hubo gente que incluso se vacunó con 1ª y 2ª dosis. Entonces todavía nos falta poder llegar a ofertar la vacuna en todos los espacios donde pudiéramos encontrar personas interesadas. Así que en eso estamos trabajando en coordinación con redes asistenciales para que quienes necesitan y quieren vacunarse lo puedan hacer. Continuemos entonces. Si esta disposición está en nuestra actual Constitución y según una gran cantidad de la población está en desacuerdo, al preguntarle a nuestros entrevistados cuáles son las acciones que debería tomar la sociedad para terminar con este pase de movilidad, sus respuestas fueron las siguientes. El elemento es informarse, y no por la televisión. Aquí hay que buscar, el método científico señala que hay que cuestionar la realidad y así hemos avanzado. Pero aquí solo se recibe una lógica de ciertos académicos que funcionan en la lógica del poder. Pero muchos científicos, y connotados científicos, porque yo soy psicólogo, no hablo no soy virólogo ni nada, pero hay científicos connotados a nivel mundial con suficientes títulos que están señalando algo contrario, no son escuchados,
son ninguneados, son perseguidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el método científico justamente se trata de eso, de cuestionar una realidad. Entonces la gente que se informe, no por los medios formales, porque está todo censurado. La desobediencia civil pacífica y organizada. Por ejemplo, en Temuco el gremio de restaurantes se han puesto de acuerdo para no pedir el pase de movilidad, desobedeciendo al gobierno, pero obedeciendo a la Constitución. Claro. Porque les parecía una medida desproporcionada, injustificada y que no les correspondía a ellos pedirlo. Como dato adicional, le consultamos a Patricio respecto de la salud mental de las personas y de cómo ellas podrán vencer el temor de sacarse la mascarilla cuando la autoridad sanitaria lo permita. Su respuesta fue taxativa. Las personas, para poder desprogramarse, hay que reprogramarlos de nuevo. Resetearlas. Resetearlos. Okay. Aquí la gente lamentablemente está bombardeada por un tipo de información. Y nosotros, yo me creo responsable de hablarle a la gente, por eso estoy acá, de poder decirle, no es así, o al menos hay una duda suficiente. Y la gente va a tener que empezar a entender y a mirar, ¿cierto?, a otro tipo de información. Pero eso es voluntario. ¿Sí? Yo soy presa de mis palabras. Por lo tanto, la gente tiene que empezar a pensar, a cuestionar. No puede tragarse todo lo que dice cierta bebida que si tú la bebes eres feliz. Eso no es así. Mireia, por tanto, desarrolló una investigación en paralelo, con testimonios reales de personas dedicadas a la ciencia, y logró establecer un punto de equilibrio entre la sensatez de la ciencia y la incredulidad de la población. Le preguntamos, ¿qué es Sin Censura to You? El libro ha sido un poco una iniciativa mía, personal, porque bueno, yo antes que editora soy una mujer curiosa y soy autodidacta y soy amante de la libertad. Y lo que me he dado cuenta es que la gente que nos gobierna, más que procurar nuestro bien, temen nuestra libertad. Porque ante un virus aparentemente desconocido, han prohibido el debate científico para buscar soluciones. Y es ahí, en ese debate científico, donde tú anclas esta edición, la primera edición, el primer volumen de Sin Censura. Explícanos cómo. Claro, ante ese escenario dictatorial, quise ofrecer un soporte en papel que era menos vulnerable a la censura para que todos estos médicos y profesionales científicos que estaban siendo marginados o censurados pudieran exponer su testimonio, su opinión, y que eso se conservara para la posteridad, para que todo ciudadano tuviera derecho a acceder a esa información independientemente de lo que pase, de los gobiernos de turno y de lo que pase con los medios digitales, que son mucho más vulnerables a cualquier cosa, ¿no? Hoy día este libro tiene 2 volúmenes. ¿El segundo de qué trata, Mireia? El segundo, así como el primero, estaba orientado a denunciar las estructuras corruptas que han hecho posible la distopía que estamos viviendo. El segundo viene a hacer una propuesta constructiva, viene a ser como una hoja de ruta para construir el mundo que soñamos. Un nuevo camino. Exacto. Para ofrecer varias propuestas para construir el mundo que soñamos sobre las cenizas que está dejando esta crisis actual. La voz institucional es muy relevante frente a esta investigación. Es por ello que solicitamos conversar con la autoridad máxima en salud de la región para tener la visión del gobierno respecto del tema. Todavía no conseguimos los porcentajes óptimos de vacunación. Tenemos en nuestra región un número de personas que están con alguna dosis atrasada. Son cerca de 128.000 personas las que tienen su pase de movilidad bloqueado en este minuto. Y específicamente en la 4ª dosis tenemos un número mayor de personas que están en esta situación. Entonces, mientras no tengamos una cobertura óptima,
el riesgo no solo para quienes están con alguna dosis atrasada, sino también para quienes no han recibido ninguna dosis, porque al ser esta vacuna libre, no es obligatoria, entonces tenemos el riesgo de poder enfermar a quienes además pudieran desarrollar un cuadro más grave y por tanto morir. El Comité de Manejo de Respuesta a la Pandemia indicó que en esa fase de riesgo sanitario nosotros podíamos flexibilizar el uso de mascarilla en aquellos espacios donde tengamos la certeza de que no estamos alrededor con otra persona a menos de 1 metro. Así que estas decisiones se han tomado siempre usando la medicina basada en evidencia para hacer una modificación en las estrategias, y en eso estamos trabajando como Ministerio de Salud, dado que queremos lo mejor para nuestras comunidades. Ha habido tanto fallecimiento, tanta familia que ha perdido personas, que no queremos que se sumen más pérdidas humanas producto de esta enfermedad. Si bien es cierto, las políticas públicas son en pos de una mejor calidad en la salud de la población y por ende la Seremi entrega información desde su área, hoy como equipo periodístico los invitamos a que reflexionen sobre los antecedentes expuestos. Solicitamos a Carabineros, en particular a quien está a cargo de comunicaciones, estadísticas que nos permitan realizar estudios comparativos durante estos 2 últimos años en relación a la vulneración de la norma sanitaria como denuncias o arrestos de la población, y hasta el cierre de este reportaje no tuvimos respuesta. Finalmente, el proyecto ingresado y aprobado por la Cámara Baja, más los indicadores que entrega el MinSal y que señalan que el virus ha disminuido tanto en su incidencia como en su propagación, han llevado a las autoridades de gobierno a tomar la decisión de que este 1 de octubre se ponga fin al uso de la mascarilla y al pase de movilidad.